Muy buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos a 14 de agosto y sí, hay gente que trabaja los 14 de agosto. Ayer me hizo gracia, se lo comento a nivel personal, una presentadora excepcional de Canal 4, cómo hacía un balance de que el fin de semana más intenso de todo el verano, de todo el año, era justo el de ayer, justo el Ecuador de agosto, a pocas horas del Día de la Asunción, que es mañana, y es festivo. Y se acaban muchísimas playas de toda España llenas de gente disfrutando. Yo no entiendo cómo la gente puede disfrutar con playas tan densas, pero la gente disfruta. Entonces yo me sentí un poco así como, digo, bueno, pues yo no estoy allí, yo sigo trabajando y mañana voy a trabajar, y voy a trabajar para hablar con gente que sigue trabajando, digo, es decir, entrevistar. Así que no solamente estoy aquí y hay un equipo de técnicos que ustedes no ven, que están allí en realización, sino que además tengo aquí a una responsable administrativa, una responsable política, que está eso, trabajando, y de un tema muy importante, de dineros y empresas. Tenemos aquí a Esther Donoso, muy buenos días. Buenos días, José María. Que usted está aquí trabajando. Estamos trabajando. Es un caso particular en muchos aspectos, es veterana política ya curtidas en 1000 batallas, no lo sabía, a micrófono cerrado me lo comentó, que es la primera vez que viene a las instalaciones de Televisión Melilla. Totalmente, desde que se han trasladado aquí, la primera vez que vengo. Mire que yo aquí en el arranque creo que este es el programa 148-149 y no me había dado cuenta que nunca había traído a Esther Donoso, porque preferentemente traemos a personajes políticos, sociales, sindicales, etcétera, de gestión. Y luego además es la primera miembro del nuevo gobierno local, que es un gobierno que ahora mismo va muy rápido con todo, pero fue ella la primera en llegar, incluso antes de que el gobierno fuera gobierno. Y es que Jesús Delgado Aboy, recuerden, era presidente de Promesa, dimitió tras los últimos resultados electorales y había que cubrir el puesto, y en esto que llega Esther Donoso. Vamos a ver primero, con cierta intensidad, del poco tiempo que lleva el gobierno, del poco tiempo que lleva Esther Donoso, pero del mucho tiempo que lleva Promesa. Lo primero que hace usted es poner en marcha algo que estaba ahí, pero que no estaba en marcha, que era la famosa Línea 8. Para que lo recordemos todos, una iniciativa buena, tengo que decirlo, de la anterior administración, de las líneas ayudas económicas, que fue la 1, la 2, 3, 4, 5, 6 y la octava era la más suculenta, pero de una u otra manera no estaba bien tramitada y no todo el dinero llegó a todo el mundo, y cuando se intentó reactivar esa cantidad económica no acababa de reactivarse porque los dineros públicos necesitan de una gestión jurídica y administrativa. Y en esto que llega Esther Donoso, activa la Línea 8 y, bueno, perdón por la pregunta redundante, ya está activa, o sea, está entregado el dinero. Sí, así es. Como bien has dicho, José María, fui la avanzadilla, como yo me llamo, ¿no? Así me denomino, la avanzadilla del gobierno del Partido Popular, en este caso de Juan José Imbroda. Y como bien has dicho, fue a través de un consejo de administración, se presentó el cese de Jesús Delgado Aboy y presenté mi candidatura para poder ser presidenta de Promesa y obtuve la mayoría necesaria para poder entrar ya en este órgano como presidenta de la sociedad. Y a raíz de ahí fue cuando ya empecé a gestionar Promesa, aunque anteriormente pertenecía al consejo de administración durante esta legislatura anterior. Pues sí, como bien has dicho, yo creo que la principal y la primera acción que hice nada más llegar fue desbloquear, como bien has dicho, la Línea 8. La Línea 8, no nos olvidemos, como tú has dicho, había 7 precedentes a la Línea 8, que eran todas regímenes de ayuda que habían sacado el anterior gobierno, sobre todo en época de la pandemia, y esta Línea 8 arranca a lo que era el COVID. El COVID es una ayuda que se daba por el fomento y el mantenimiento del empleo, durante la etapa COVID. O sea que imaginemos ya el objeto de esta ayuda, si te descuidas, estaba ya casi desfasado, porque el COVID fue en el año 2020, estamos a finales del 2023 y dar ahora una ayuda que era para el año 2020 por el fomento y mantenimiento del empleo de esos años y llevarlo ahora y todavía que no hubiera estado gestionado y abonado, pues la verdad es que no era muy lógico. Pues sí, la Línea 8 eran 13,5 millones de euros, lo que había en la convocatoria. Se han presentado más de 1.500 empresas a esta línea y estaba, como tú has dicho, completamente bloqueado. Lo que hice fue nada más llegar, ponerme a trabajar en esta Línea 8 y desbloquear la Línea 8 porque era necesario y urgente e inminente que estos 13,5 millones de euros estuvieran no en la caja de Promesa, sino que estuvieran en el bolsillo de los ciudadanos y en este caso de todos los empresarios, para que fuera un dinero circulante en la economía de la ciudad. Por lo tanto, nada más llegar, se desbloqueó la Línea 8, salió el listado provisional, 10 días después salió el listado definitivo y ahora ya hemos empezado a pagar. Cuando digo ya hemos empezado es porque todavía nos falta alguna pequeña cantidad. A fecha de hoy se han pagado ya 12,5 millones de euros, es decir, solamente nos falta 1 millón de euros por poner en el bolsillo de unas 140, 150 empresas que son las que faltan, pero a estas empresas no se les ha abonado el dinero porque ya se ha dado la vuelta entera al listado de admitidos con crédito, pero tienen deudas
o bien con Hacienda, o bien con la Seguridad Social, o bien con la EAT, o no están dados de alta en el IAE. Entonces, por lo tanto, desde Promesa se les ha mandado un requerimiento diciendo que tienen o deudas o que les falta el alta en el IAE para que se pongan al corriente en 30 días y poder abonarles, porque si no, no se les puede abonar la subvención. Pero como te digo, ahora mismo ya 12,5 millones de euros ya están puestos en la calle a disposición de las empresas. Se han abonado. Por curiosidad, han sido más de 1.350 empresas ahora mismo las que se han beneficiado ya de esta ayuda, de tener el dinero en sus bolsillos. Anunciamos en el informativo del viernes, si mal no recuerdo, unas ayudas por los planes de resiliencia, de modernización de las empresas. Es una ayuda estatal, pero se vuelca a... Pero eso es otra ayuda. Exactamente, a la administración local. ¿Va a ser Promesa quien la gestione? Sí, ya lo hemos sacado. Pero antes de nada, comentarte, para terminar un momentito con esto del tema de la línea 8, que como bien saben, había, aparte de los listados de admitidos que tenían crédito, también había un listado de admitidos, pero que no tenían crédito, ¿vale? Eran 140 empresas que se habían quedado con todo, lo habían cumplido todos los requisitos, pero no había crédito, estaba por encima de los 13,5 millones de euros. Entonces, también en el momento cero que hemos llegado al Gobierno, hemos buscado partida presupuestaria para que esas empresas que tenían derecho a esa ayuda también se les conceda y puedan tener ese dinero. Entonces, lo que verdaderamente faltaba eran 6,7 millones de euros, porque eran para 140 era lo empresas. Que se discutió incluso en plena campaña política. 6,7 millones de euros. Hemos conseguido sacar, lo diré, al final 8 millones de euros. Hemos rescatado 8 millones de euros del presupuesto, de los cuales 6,2 millones proceden de remanente líquido de tesorería, que el próximo viernes van a pleno para pasárselo a Promesa para esta nueva convocatoria de la línea complementaria 8, y 1.800.000 euros lo ha aportado Promesa. Entonces, ahora mismo ya están elaboradas la convocatoria. Hoy mismo, que tengo consejo de administración, esa nueva convocatoria de la línea 8 complementaria se va a aprobar en el consejo de administración. Como te he dicho, el viernes pasa por pleno el hecho de la modificación presupuestaria para hacer un crédito extraordinario para aportarnos a Promesa 6,2 millones de euros, y en breve, yo calculo que para finales de agosto, como mucho tardar, si se ralentiza un poquito todo, para principios de septiembre, esté la nueva línea 8 complementaria, que es para todas aquellas empresas que presentaron su documentación, tienen derecho a ella, pero no había crédito. Por lo tanto, es otro compromiso de este Gobierno, que hemos buscado el dinero y lo vamos a poner a disposición de los melillenses, en este caso de las empresas, que va a ser para todas aquellas empresas que se quedaron sin crédito, y lo hemos aumentado, en vez de 6,7 millones de euros, que era el tipo, a 8 millones, por si algunas de las que estaban excluidas o alguien que nos hubiera presentado en su momento pudiéramos rescatarla y también concederle que fuera beneficiaria de esa ayuda. En ese caso, y volviendo un poco a las ayudas en este caso, que entiendo que son vía nacional, pero de gestión local, ¿cómo van a ser la modernización? Esta que te estoy contando, no. La línea 8 era fondos europeos, pero ahora la partida presupuestaria para la nueva línea 8 son fondos propios de la ciudad. ¿Y los que anunciamos, se anunciaron el pasado viernes? Eso es una nueva subvención que se va a dar, que son ayudas para el Fondo del Comercio Tecnológico, ¿vale? Ha salido, ya está publicada, va dirigida a asociaciones y a pymes. Entonces, para asociaciones van alrededor de 250.000 euros y para las pymes alrededor de 356.000 euros. Ya está abierta la convocatoria, tienen un mes para presentar sus proyectos, porque son todos proyectos que presenten actuaciones para todo lo que va a ser la modernización del comercio electrónico y de las mismas empresas electrónicamente, y pues 3 y 2, 5, 6, alrededor de 600.000 euros entre asociaciones y pymes, que ya está abierta la convocatoria. A ver, vamos a hablar de un tema delicado. Ahora mismo estamos en un cierto impasse, que no tal, a nivel local, a nivel sociopolítico. Luego la feria nos dará un pequeño respiro y después vendrá la normalidad desde los colegios hasta la política. Es más, esta semana yo creo que a nivel político vamos a estar todos mirando Madrid, qué pasa en el Congreso. Pero sí hay algo que va a crear ambiente de polémica a partir del 1 de septiembre, es la pérdida de la bonificación, la famosa bonificación a los empresarios, ofrecida a partir del 2004, si mal no recuerdo, y que está sustituida o va a ser sustituida por una subvención. Y digo subvención, el término lo uso yo mismo. Bien, los empresarios defendían la bonificación anterior, que todavía está actual, porque es fácil, te la dan casi, aunque no quieras, te la dan, y a todo tipo de empresarios, un reparto entre empresarios y trabajadores, y además vendía melilla para que uno viniera aquí a llegar. Un incentivo. Un incentivo.
La nueva subvención, la Administración Central la defiende en el aspecto de que, bien tramitada, puede incluso dar hasta más dinero a cada empresario. El problema es que es eso, es una subvención, hay que tramitarla, mientras la tramitas pasa un tiempo, tiene que haber fondos, en este caso estructurales, para que te la den, y obviamente puede haber algún pero para que no te la den. Y pasa mucho tiempo. E incluso se indica por parte de los empresarios locales que puede funcionar todavía para las empresas de tamaño medio mayor, pero no para las más pequeñas, que puede que la relación coste-eficacia, pero incluso para el propio trámite, no sea ni rentable. Le paso el muerto a usted, más que con pregunta, por el hecho de que quizás tenga que ser la ciudad autónoma, ergo promesa, y supongo que la Consejería de Economía y Hacienda, quien compense con ideas y quizás con ayudas esa pérdida de bonificación, porque me da la sensación que sea buena o mala, me esté equivocando yo o no, muchos empresarios es que ni lo van a intentar. Vamos a ver, esa bonificación es mala. O sea, nosotros vamos a dejar claro que desde que salió este Real Decreto en enero de este año y nos dimos cuenta, fue cuando pusimos las alarmas para decir que verdaderamente a golpe de Real Decreto, como suele funcionar este gobierno Frankenstein, el gobierno de Sánchez, a golpe de Real Decreto, sin verlo, en una adenda final o una transitoria final del Real Decreto, aparece la supresión, en ese momento era la supresión de la bonificación de la Seguridad Social, del 50% de la Seguridad Social en Melilla. Cuando saltan todas las alarmas y lo ponemos en evidencia y decimos que esto que es y que lo que se está haciendo, fue cuando el Partido Socialista de aquí de Melilla empezó a decir que ellos iban a trabajar en que esto no sucediera así, que lo que no se entiende es que cuando nadie lo había reclamado, cuando nadie lo había pedido, cuando nadie había pedido que eso ni lo tocaran, eso estaba ya, era como un derecho más que consolidado en la ciudad de Melilla, desde el año, como bien has dicho, desde el año 2004, ahora viniera un gobierno y que por obra de magia de Birbirlo que coge y cambia y suprimo esa bonificación que verdaderamente tanto bien hace tanto a las empresas como a los trabajadores aquí en Melilla. Nosotros nos hemos... Durante nuestra campaña electoral, si habéis oído al presidente Imbroda o a nuestros candidatos al Congreso y al Senado, hemos dicho en todo momento que íbamos a luchar porque eso no se perdiera y se volviera a tener en la misma condición y en las mismas circunstancias en las que se encontraba antes de. Como bien sabemos, en el último Consejo de Ministros que tuvo Sánchez antes de tener que cesar en corte y en gobierno, fue cuando modificó y estableció lo que tú le estás llamando ahora mismo esta nueva subvención. Nosotros, como te he dicho, estamos totalmente en contra. No sé lo que va a pasar, en esta semana a nivel España en las Cortes, pero lo que sí tenemos claro es que vamos a luchar con uñas y dientes para que esta bonificación que han puesto ahora a la Seguridad Social del 50%, a su manera, a su imagen y semejanza, que ellos siempre van a vender que es mejor, y estamos acostumbrados a todo lo que nos ha vendido el Grupo Socialista, tanto en Melilla como el Partido Socialista a nivel España. Entonces, están vendiendo lo invendible, están defendiendo lo indefendible. Ellos saben que esto es malo para el sector empresarial melillense y para el sector de todos los trabajadores, pero aún así tienen que defender lo indefendible. Nosotros vamos a luchar con uñas y dientes para que esto vuelva a estar desde el punto de salida como estaba en enero del 2023, antes de que suprimieran la bonificación de la Seguridad Social. Siempre he sido un fiel defensor de algo negativo, que Melilla se vende mal. Incluso los propios melillenses vendemos mal nuestra ciudad. Nunca hemos sido en ese aspecto muy buenos comerciantes. Y si esto lo unimos al hecho de que yo doy por perdida la aduana comercial, e incluso si se abriera, habría que ver en qué condiciones, quiero indicarle que la Asociación de las Pymes, no de la CEME, las Pymes han llegado incluso a indicar que para que la frontera aduana comercial estuviera mal abierta, algo así como que no, sería mejor que estuviera incluso cerrada. Cosa que ya cada vez se está viendo incluso más en un ambiente ya no económico, sino hasta político. Algo así que ¿para qué queremos esta frontera si no nos sirve para nada? Algo que era imposible de pensar en cualquier melillense hace 7 o 8 años. Antes del 2018. Con lo cual nos vamos a esa famosa máxima que las puso Juan José Imbroda en un día de Melilla, me parece, aquello de mirar al norte, el famoso mirar al norte, que ahora todo el mundo miramos al norte. Y aquí se puede ver vías turísticas, vías empresariales, vías económicas. Promesa siempre ha trabajado para las empresas de Melilla, pero posiblemente quizás ahora tengan ustedes que crear una especie de departamento de exteriores para expresar a los de fuera lo interesante que es invertir aquí dentro. Aunque nos quiten la bonificación, pero por ejemplo se pagan menos impuestos. Sí, también vamos a ampliar, como bien has dicho, Promesa siempre ha sido una sociedad instrumental, que es como el brazo ejecutor, o bien de la Consejería de Hacienda, si dependía de Hacienda, o bien de la Consejería de Economía, si dependíamos de la Consejería de Economía. En este caso dependemos de la Consejería de Economía. Yo creo que si escuchaste o atendisteis al discurso institucional que dio el presidente, yo creo que marcó los ejes muy claros. Una de las cosas prioritarias que tiene este gobierno y en lo que basamos
la recuperación de esta ciudad, al margen de lo que es la universidad en sí, ampliación de la universidad, los otros dos pilares que marcó el presidente fueron, por un lado, turismo y por otro lado, innovación tecnológica. O sea, y ahora mismo la Consejería de Economía, como bien sabes, se llama Consejería de Economía, Turismo, Innovación Tecnológica, bueno, y una serie de cuantas cosas más, ¿no? Tiene el nombre de la Consejería de Miguel Marín. Entonces, nosotros desde Promesa, al margen de seguir realizando muchas de las actuaciones que se han venido llevando a cabo durante más de 20 años como brazo ejecutor o como sociedad instrumental de la Consejería a la que pertenecemos, con líneas de ayudas, de subvenciones, con líneas de formación, que también tenemos muchísimas, que ahora voy a hablar de algunas de ellas. Ahora también lo que vamos a hacer mucho va a ser ayudas al sector de la innovación tecnológica y también al sector del turismo. Desde con la Consejería de Economía se va a trabajar muy fuerte y muy potente en materia de turismo, en materia de innovación tecnológica, y nosotros, como sociedad instrumental, vamos a ir de la mano sacando líneas de ayudas tanto para la innovación tecnológica de nuestras empresas como para la del turismo. Sí, el Gobierno en este aspecto ha empezado fuerte. Hablan de la creación en esta administración, estos 4 años, de hasta 3 hoteles de tamaño intermedio, uno antigua Casa de Socorro, si mal no recuerdo, otro creo que en el Paseo Marítimo, y otro la famosa Casa del Gobernador, proyecto que viene de lejos, que serían esos hoteles que se cree que necesitan, porque si bien no vienen muchos turistas, aunque han venido más este año que el pasado. No hay plazas hoteleras. No hay momentos que no hay plazas hoteleras. Cosa curiosa, a veces o están vacías o faltan para algún evento muy determinado, turismo congresual, tema deportivo o incluso, sí, nos vienen turistas para unos días. Eso por un lado. Por el otro, el tema de la innovación tecnológica llega a más. Miguel Marín, aquí sentado, nos comentó que el antiguo cargadero del Mineral posiblemente sea para una zona de innovación tecnológica. Lo que ya te puedo anunciar es que ya tenemos el dinero, son fondos FEDER, son 4.200.000 euros que tenemos en Promesa, que van a ir destinados a un centro de vivero tecnológico. Exactamente, que sería el cargadero, e incluso se ha llegado más, se lo cuento por si le llega el chisme, de que los terrenos de lo que es antiguamente el Caballería, podría ser más que para inmuebles, para una especie de campus tecnológico, igual que se quiere un campus universitario, uno tecnológico. En fin, temas que también hace mucho tiempo pues, ni siquiera estaba en nuestro lenguaje. ¿Dónde empieza y dónde acaba aquí las ramas de Promesa en lo positivo para echar una mano en todo esto? Pues es lo que le he dicho, ahora mismo Promesa es una sociedad, siempre ha sido una sociedad instrumental, o bien de una consejería o bien de otra, y en este caso somos ahora mismo de la Consejería de Economía. Y la Consejería de Economía es un área muy potente, que lo que lleva es todo el desarrollo económico de la ciudad, bien a través de todo lo que son las pymes y las empresas que tenemos en nuestra ciudad, como en el área de turismo, como en el área de innovación tecnológica. Y entonces ahora mismo nosotros, en todo lo que podamos ahora mismo, vamos a ayudar a la Consejería de Economía, bien a través de líneas de ayudas, como te he comentado antes, para todo el sector empresarial y formación, que también es muy importante en nuestra ciudad, así como líneas de ayudas para lo que va a ser la innovación tecnológica y líneas de ayudas para lo que va a ser el sector del turismo, al margen de, como te he dicho, de poder poner, en este caso nosotros, el dinero con fondos FEDER para la construcción de un vivero tecnológico que, lo dejo en el aire, pero posiblemente uno de los puntos que se están barajando es que sea el cargadero del Mineral. Y eso hay que arrancarlo ya con un proyecto de ideas para poder sacar ya el proyecto básico de ejecución y que empiece licitación para que sea una realidad cuanto antes. Es decir, a lo mejor para el año 2020, estamos en el 23, para finales del 25 se haya una realidad ese vivero tecnológico de empresas. A ustedes les llegan estadísticas de esas que a mí me encantaría ver sobre la economía melillense. Es cierto que han cerrado muchas tiendas, siempre se comenta que el centro está como vacío y sin embargo franquicias siguen llegando. Y sin embargo, las franquicias, sobre todo de supermercados, de comida, que parecía que estaban destinadas para los vecinos de Nador, estos no han llegado, bien por el COVID, bien porque no vienen, y si siguen... Porque la frontera también, la frontera está, cruzar la frontera para venir a comprar es... si la aduana comercial la tenemos cerrada, la frontera terrestre es... Ni vienen, ni pueden, ni quieren. 4, 5, 6, 7 horas... Y sin embargo siguen habiéndose franquicias, bien de ropa, sí, bien de comida, y además de un tamaño bastante considerable. Y yo mismo presentaba en el informativo la semana pasada un dato que me resultó curioso, que es el aumento de la venta, porcentualmente interesante era el porcentaje, de la venta de minoristas. Todo esto en el último mes, que es un mes de vacaciones, donde incluso hay menos ciudadanos en la ciudad. ¿Qué estadísticas tienen ustedes? Quiero decir, vale, los empresarios lo están pasando muy mal, y sí, no pocos han cerrado. Y sin embargo, las ventas, en un mes tan curioso como el de julio, las rebajas ayudarían, donde la gente no está incluso, el porcentaje de población que se ha ido,
pues aumentó. Bueno, hay que verlo también que los meses de julio y agosto son meses en los que la gente, no sé por qué, pero consume más que lo que es en los meses ordinarios, llamémosle, están los ordinarios y los estivales, ¿no? Que los meses ordinarios del año. Como bien dices, puede ser también el periodo de rebajas, que la gente aprovecha no comprar en los meses de enero, febrero, marzo, para aprovechar que llegan los meses de julio y agosto, que ya también las rebajas se han adelantado, porque antiguamente empezaban en agosto y ahora si te descuida el 18 o el 20 de junio ya están, casi todos los comercios están de rebajas, entonces también es un incentivo que lo que antes te podías comprar por 100 ahora te lo puedas comprar por 47, entonces la gente invierte y consume más. Y es cierto que aunque la gente esté de vacaciones, pero no todo el mundo estamos de vacaciones, también es verdad que nos diversificamos, unos se van unas semanas de julio, otros se van otras semanas de agosto, otros se van al principio de septiembre, pero siempre tenemos una población latente en la ciudad y aparte de eso también tenemos gente que viene a la ciudad, bien sea porque son familiares, sobre todo lo que más viene a la ciudad son familiares que vienen a ver a familiares, o ese pequeño todavía, gente dedicada que vienen de turismo a la ciudad, pero muy poquito, la verdad. Y yo creo que puede ser el repunte que tú me estás dando de las ventas, de que también es unos meses que la gente sale más a la calle, consume, toma caña, sale a cenar, compra más, porque son meses, como siempre he dicho, de manera estival. Pero no es por otra cosa, porque verdaderamente sabemos que hoy en día el pequeño comercio, el minorista, es como bien has dicho, vas al centro y está muerto, o sea, no hay. Entonces, eso es lo que verdaderamente nos preocupa y lo que pensamos que tenemos que reactivar sí o sí en esta legislatura. De hecho, yo siempre creo que el mejor centro comercial es el centro, ahora que está petronizado. La verdad es que invita mucho a poner allí comercios y tiendas, pasa que no sé cómo está el precio de los alquileres, que es una de las cosas que protestan. Voy a meter un poco de política en la parte económica, porque hasta qué punto realmente, si hay algo que me di cuenta en la larga campaña política que ha estado aquí en esta mesa durante este año, tanto para los locales como para después las generales, es un cierto ambiente, un cierto bulo de que Melilla, en las elecciones, se la jugaba. Algo así como, denos ustedes el voto, decía el partido que fuera, porque Melilla se la juega de aquí al 2030. Una especie de reconstrucción, de reinventarse, porque si no Melilla podría dejar de ser Melilla como tal de aquí al 2040. Había un cierto sentido melodramático, incluso en palabras de no pocos políticos. Usted es una mujer de dineros. Realmente Melilla se la juega en el punto de vista empresarial y por tanto Promesa tiene mucho que ayudar para de aquí a este decenio. No, claro que no lo jugamos, pero nos lo jugamos ya no solamente de Promesa, sino a nivel de ciudad, ¿Y por qué yo creo que hemos hecho tantísimo hincapié en esto? Porque verdaderamente desde que nosotros el Partido Popular dejó el gobierno en junio del 2019 y han pasado estos 4 fatídicos años, yo muchas veces digo que no es lo que hayan hecho este gobierno durante estos 4 años, sino es lo que no han hecho y lo que han destrozado. O sea, nosotros cuando nos fuimos en el año 2019 teníamos ya todas las bases puestas para que la ciudad, como bien has dicho anteriormente, mirara al norte y siguiera creciendo. Y estos 4 años no es que hayan pasado en blanco, sino que esos 4 años lo que han hecho ha sido retroceder a mucho antes de como estábamos en el año 2019. Y eso ha sido totalmente perjudicial para Melilla. Un ejemplo de esto es que han tenido estos 4 años, creo que han sido los mayores presupuestos de la historia. Y cuando digo los mayores presupuestos de la historia, lo digo con conocimiento de causa y sabiendo exactamente el número de millones que han tenido en cada presupuesto. O sea, en este ejercicio presupuestario del año 2023 tenían más de 500 millones de euros para una ciudad como Melilla de 85.000 habitantes y sin ningún tipo de regla de gasto, es decir, no estaba sometido a la regla de gasto de estabilidad presupuestaria, o sea que tenían mucho margen para poder funcionar con ese dinero. Y por ponerte un ejemplo, solamente en fondos europeos que había para inversión, es decir, para obras, había más de 100 millones de euros. 100 millones de euros que había en un plan totalmente diseñado, estructurado, que te decía para qué iba destinado, en qué plazo de ejecución se iba a ir y qué cantidad se iba a invertir. Y muchos de esos plazos acababa que tenían que estar ya finalizadas las obras en este trimestre del año 2023 y no se ha hecho absolutamente nada. O sea, es que por no estar ni se ha licitado el proyecto básico y de ejecución. Con eso te quiero decir que se pueden perder más de 100 millones de euros en inversión para esta ciudad, que es mucho dinero, muchísimo dinero, que esta gente no ha gestionado. Lo ha dejado pasar. Por eso digo, ya no es lo que no hayan hecho, es lo que han destruido por hacer. Entonces, claro que es tan importante lo que pasara y quién ganara en estas elecciones de cara al futuro de Melilla. Porque o ahora mismo echas toda la carne en el asador y pones los cimientos a nivel económico, a nivel de inversiones, a nivel de servicios, a nivel de materia de transporte, a nivel de todo en la ciudad, o Melilla al final, como bien se ha dicho, al final
bueno, y no me gusta decirlo porque era la frase que siempre decían, cuando Melilla se muere, Melilla se pierde, y no podemos permitir que Melilla se pierde. Por eso es ese afán que hemos tenido de decir que o ahora cogemos la rienda de Melilla o esto se va, como tú bien has dicho. Lo que no podíamos estar era otros 4 años con un desgobierno como el que hemos tenido, que no han acertado en absolutamente nada porque no han hecho absolutamente nada interesante para la ciudad. Hablando de dineros, ya sé que esta pregunta habría que hacerse al consejero de Hacienda, pero bueno, ya lo traeré. He traído el de Economía. ¿Cómo estamos de dineros? Porque, a ver, las cuentas de Melilla ya estaban saneadas cuando llegó la anterior administración, el consejero era Daniel Conesa, reconocido incluso por la consejera de Economía de la anterior administración, pero se pidieron 2 créditos importantes. De 48 millones de euros. Bueno, sí, ya lo sé. Uno de ellos no tardará en pagarse, todo hay que decirlo. Creo que sería para el año que viene, porque era de pocos años a pagar. Pero bueno, no dejan de ser créditos. ¿Cómo están las cuentas para poder moverse? A grosso modo, lo único que te puedo decir es que el endeudamiento de la ciudad en estos 4 años se ha triplicado. Nosotros no recuerdo exactamente la cantidad de cuánto lo dejamos en el año 2019, pero sí sé que si lo dejamos en 50, está en más de 150 o 200 millones de euros, lo que se debe decir. Se ha triplicado la cantidad de lo que nosotros lo dejamos a como está ahora en el año 2023. Y ya no solamente es el endeudamiento lo que ha subido, sino que lo que te estoy diciendo, que ahora mismo, a la hora de ver, cuando nos hemos sentado para ver la ejecución, en este caso, del presupuesto 2023, pues por ejemplo vemos que en el anexo de inversión, el capítulo 6 de inversiones, no se ha ejecutado más de un 20%. O sea, del 100%, en el mes en el que estamos, no se ha ejecutado más del 20%. ¿Hay remanente entonces o es que sencillamente la ejecución? Nosotros ahora mismo estamos incorporando los remanentes líquidos de tesorería, que esos remanentes líquidos de tesorería hemos incorporado 33 millones de euros ahora mismo, que como bien sabes se han destinado, uno a la incorporación de los 17 millones de euros que ya tienen contraídos, 6,2, como te he dicho, van a ir a la línea de promesa, otros 5 millones que van a pasar, como bien te he dicho también por pleno el próximo viernes, van para los bonos turísticos, ¿vale? Pero eso es lo que hemos incorporado del remanente líquido de tesorería. Capítulo 6 de inversiones se prorrogan en el presupuesto, sobre todo cuando son fondos FEDER, fondos FSE, o sobre todo también cuando son fondos de resiliencia, en este caso europeos, como son más de los 100 millones que tenemos ahora mismo en fondos en capítulo de inversión. Y por último, pregunto no a la gestora, sino a la política, porque nos conocemos hace más de 20 años. Y hemos visto ya de todo, ¿eh? Madre mía. ¿Qué le ha parecido? Lo digo no como observadora, porque obviamente ha sido protagonista y partícipe, pero ¿qué le ha parecido estas nuevas elecciones? Las 2 últimas, tanto las generales un poco así como imprevistas, y tan imprevistas, se anunciaron 24 horas después, como estas locales tan disparatadas, que lo fueron, sobre todo en el momento oficial, y que de una u otra manera, y todos sabemos el por qué, le dio esos 14 diputados al Partido Popular. Las elecciones han sido, yo pienso que muy convulsas, porque también todos éramos conscientes de lo que nos jugábamos, pero todos nos jugábamos, cada partido nos jugábamos cosas distintas. O sea, yo pienso que nosotros desde el Partido Popular nos jugábamos muchísimo, porque como bien has dicho, nosotros sabíamos que o era este el momento de nosotros entrar para poder poner los cimientos para la creación de la nueva Melilla y reconstruir Melilla, que este era el momento, entonces nos jugábamos todo. Y por otra parte, Coalición por Melilla, pues en este caso, que era nuestro gran enemigo a batir, en número de escaños hasta ahora lo había sido, porque eran los que más se acercaban al número de escaños siempre del Partido Popular, se jugaban mucho porque han estado 4 años en el poder, han visto lo que es el poder a su manera o gestionando el poder a la manera de Coalición por Melilla, y ellos sabían lo que había. Entonces ellos tenían claro que tenían que seguir gobernando para poder seguir teniendo esas cuotas que han tenido durante estos 4 años. Entonces, han sido unas elecciones muy sucias por parte de Coalición por Melilla. La prueba es que tampoco me interesa mucho hablarlo porque está todo judicializado, está en el juzgado número 2 por todo lo que ha sido el tema de la compra de voto por correo, pero yo creo que los datos están ahí. O sea, cuando aparecieron los datos de que había más de casi 12.000 solicitudes para votar por correo, entonces, claro, ya fue cuando saltaron las alarmas de cómo en una población de 85.000, donde tenemos un censo que vota de 56, cómo casi 12.000 personas están solicitando el voto por correo. Entonces ya hizo saltar las alarmas. Y luego yo creo que cuando vimos los resultados, cuando se impuso ese criterio por parte de la Junta Electoral Central y la Junta Electoral de Zona primero y la Central después, de tener que exigir ese DNI no solamente a la solicitud del voto ni a la recepción, sino en el momento de la emisión de ese voto por correo, fue cuando verdaderamente nos dimos cuenta de lo que estaba ocurriendo, aunque nosotros lo llevábamos denunciando durante muchísimo tiempo porque lo estábamos
lo estábamos viendo, y fueron el hecho de que Coalición por Melilla al final se quedara de esa mayoría absoluta que les daban a ellos sus encuestas, y se quedaran de ese 13 o 14 que ellos veían tan sumamente claro, se quedaran en los 5 que han tenido, porque el resto fueron votos que se quedaron sin emitir, porque el emisor no fue con el DNI a echar o a depositar su voto por correo. Entonces, creo que han sido unas elecciones muy convulsas, tanto por parte de Coalición por Melilla como por nuestra parte, de ver lo que estaba ocurriendo y la manera de intentar frenar o parar eso para que fueran unas elecciones completamente limpias y democráticas que veíamos que no se estaban llevando a producir. Y finalmente, como me he dicho, ha terminado judicializado este tema y veremos en qué acaba. Pero finalmente muy contenta por el resultado, de poder ver que el Partido Popular obtuvo 14 escaños, que casi llegamos al escaño número 15, y poder gobernar y poder poner, como yo he dicho, los cimientos que verdaderamente necesita la ciudad para reconstruir nuestra ciudad. Pues Esther Donoso, presidente de Promesa, antes de despedirnos, saludo de un antecesor suyo, José Miguel López Bueno, que ha pasado por aquí. Además sé que está aquí estos días porque lo vi andando por el Paseo Marítimo. Ha preguntado por usted, digo, pues nada, ha sido la primera en llegar, además con antelación. Y ya creo que se ha ido ayer o antes de ayer a Canadá. Y nada, no sé, es bienvenida por primera vez en estas instalaciones y habrá más. Muchas gracias. Habrá más porque yo creo que la economía va a marcar en muchos índoles esta legislatura. Tenemos una Europa que esta vez creo que sí va a fiscalizar más los fondos. No sé si se van a retrasar un poquito por eso de que hay campaña electoral europea el año que viene, pero me temo ahora que... también estamos viendo todo el tema de la reprogramación, estamos también pendientes del nuevo gobierno que entre para ver cómo se llevan a cabo al final, cómo se reparten y cómo se gestionan esos miles y miles de millones de fondos europeos que llegan a toda España. Exactamente, así que hay mucho que hablar. Creo que la bonificación después, la pérdida de la bonificación después de la feria va a ser el tema a tratar en el mes de septiembre, el día de Melilla, que será diferente al de los años anteriores, y si no el tiempo. En fin, que tiene usted ahí la silla y la mesa. Muchos años políticos. Muchísimo. Mucho Esther, trabajo muchas por gracias, delante. nos seguiremos viendo. Siempre a vosotros. Gracias, Pues José nada, María. despedimos a la presidenta de Promesa, demostración que aquí hay personas que no, el 14 de agosto no estamos de vacaciones, y perdón con el rintintín, pero ya empiezo a tener envidia de otros, y les dejamos con nuestras, y ahora sí, programa de Levante con nuestras compañeras, que empiezan ya a volver de las vacaciones, con Marite en este caso. Nos despedimos nosotros, cuidado, hasta el miércoles, que mañana, aunque no lo parezca, hasta nosotros descansamos.